dictamen a la Comisión de Vigilancia y Hacienda Municipal. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. En virtud de que el dictamen se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le pido su valiosa aprobación a fin de que me permita leer solo un resumen del presente. Tiene usted mi aprobación. Adelante. Muchísimas gracias. Supuse que contaría con ella. Con fundamento en lo que establece el artículo 24 bis del Reglamento General, me permito leer el presente dictamen de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias respecto de dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias le fueron turnados para su estudio y dictamen los expedientes relativos a diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Vistos y estudiados que fueron los expedientes aludidos, esta Comisión Legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. En sesiones ordinarias del Pleno correspondientes a los días 6 de abril y 18 de mayo del año 2017, se dio lectura a las iniciativas que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera y 96 y 97, fracción primera de su Reglamento General, presentaron las diputadas Lorena Esperanza Oropesa Muñoz y Giovanna del Carmen Mañuelos de la Torre, ambas integrantes de la honorable 62ª Legislatura del Estado. Materia de las iniciativas: reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el Reglamento General, ambos del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en materia de designación de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de titulares de los órganos internos del control de los órganos constitucionales autónomos. Valoración de las iniciativas, considerando su competencia. Esta Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias es competente para estudiar y iniciar las iniciativas presentadas por nuestros compañeros diputados, nuestras compañeras diputadas, así como para emitir este dictamen de conformidad con lo establecido en los artículos 123, 124, fracción séptima, 125, fracción primera y cuarta y 133, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Estudio de la primera iniciativa. Esta comisión ha examinado las iniciativas en estudio para entender a cuál de las comisiones legislativas le corresponde conocer y dictaminar dicho tema. En tal sentido, hemos coincidido en que no corresponde a la Comisión Jurisdiccional, como lo sugiere la autora de esta iniciativa, sino a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en conjunto con la Comisión de Vigilancia, cuyas atribuciones inciden directamente con la responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, encargada de vigilar la aplicación eficiente de los recursos públicos, la rectitud en la contratación de obras y servicios, la promoción y cuidado de la transparencia y rendición de cuentas en la administración centralizada y descentralizada, de ser pieza clave para el combate a la corrupción y de promover el gobierno abierto, entre otras. Estudio de la segunda iniciativa. La legislatura del Estado de Zacatecas ha sido puntual y firme en su postura de total respaldo y entera voluntad de cumplimiento con las normas que rigen este nuevo grupo de normativo que crean instituciones y procedimientos para el combate de ese mal social y político que ha detenido el pleno desarrollo de nuestra nación. El sistema anticorrupción en Zacatecas, alineado al esquema del ámbito federal, ha creado un Tribunal de Justicia Administrativa que será responsable de aplicar las leyes y sanciones las faltas graves cometidas por servidores públicos y por particulares en materia administrativa,
Para ello, será esta legislatura quien designe a los magistrados que conforman el citado órgano jurisdiccional, cuyo perfil y compromiso con el desarrollo de Zacatecas deben cuidarse en sentido estricto, precisamente por nosotros como diputados. En dicho sistema se encuentran articuladas las figuras responsables del control interno de las áreas que no forman parte de ninguno de los tres poderes públicos tradicionales, sino que en el Estado moderno se denominan organismos constitucionales autónomos, por ser reconocidos como tales por la norma constitutiva. Por su naturaleza, dichos órganos cuentan con áreas de control interno responsables de fiscalizar y transparentar la aplicación de los recursos públicos y el desempeño de sus empleados, combatir la corrupción, promover la transparencia y el acceso a la información pública. Sus titulares deben ser nombrados, como ya se dijo, por la legislatura local. Es impensable y atenta contra el principio de legalidad dejar las cosas como están y permitir que sea la discrecionalidad la que impera en el ejercicio de estos nombramientos, pues se corre el riesgo de incumplir plazos, bases y principios establecidos en las normas superiores para la designación, y lo más grave, ello representaría una omisión que puede frenar la eficacia del sistema estatal anticorrupción. Por último, señalar que respeto a la propuesta de la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre en el sentido de adicionar los artículos 158 catar y quinquies relativos a la investigación, substanciación y sanción de las faltas administrativas. Esta dictaminadora estima que no es el ordenamiento idóneo para regular dicha materia en virtud de que el Reglamento General del Poder Legislativo tiene como objeto establecer las bases para la organización y funcionamiento interno del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. En virtud a lo expuesto, la suscrita comisión propone al Pleno la aprobación de este dictamen en sentido positivo para que se enmiende el ordenamiento de referencia conforme a los argumentos vertidos en los considerandos que integran ese instrumento legislativo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propone el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Resulta oportuno mencionarles cómo quedaría el artículo 153, aunque está en la Gaceta Parlamentaria, pero sería un poco abundar en el tema y creo que es el momento. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado se integrará por 3 magistrados y serán nombrados por las 2/3 partes de los miembros presentes de la legislatura. Durarán en su encargo 7 años y deberán satisfacer los mismos requisitos que se exigen para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Artículo 154. El procedimiento de designación de los magistrados deberá comenzar 30 días previos a la conclusión del periodo por el que fueron nombrados. La legislatura contará con 20 días para conformar una lista de 8 candidatos bajo el mecanismo que establezca la Comisión de Régimen Interno. Dicha lista deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes y será enviada al gobernador del Estado. Si el gobernador del Estado no recibe la lista en el plazo señalado, enviará libremente a la legislatura una lista de 5 personas y designará provisionalmente a los 3 magistrados, quienes ejercerán sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. Los magistrados designados podrán formar parte de la lista. De ser enviada por la legislatura la lista en el plazo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 10 días siguientes, el gobernador formulará una lista de 5 personas y la enviará a la consideración de la legislatura. La legislatura, con base en la lista y previa comparecencia de las personas propuestas, designará a los 3 magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado dentro del plazo de 10 días. En caso de que el gobernador no envíe la lista a que se refiere el párrafo anterior, la legislatura tendrá 10 días para designar los magistrados de entre los candidatos de la lista que en un principio envió al Ejecutivo.
Si la legislatura no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará a los magistrados de entre los candidatos de la lista a que se refiere el párrafo anterior, o en su caso, de la lista de 5 personas que puso a consideración de la legislatura. Todo esto que acabamos de leer y que son las reformas a que hago mención, quedan debidamente establecidos los diferentes supuestos, y lo menciono porque estamos muy próximos a que esto suceda. Entonces, tema de las siguientes sesiones y deberán entrar en funciones el día 1 de enero. Por lo tanto, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en su artículo único se reforma el artículo 153, se reforma el primer párrafo y se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 154. Se adicionan los artículos 158 bis, 158 ter, 179 bis y 170 ter. Se reforma la denominación del capítulo cuarto y su sección tercera. Se reforma la nomenclatura del capítulo quinto y se adiciona la sección tercera a dicho capítulo, ambos correspondientes al título séptimo, todos del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firman el diputado y las diputadas integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, diputado Roy Barragán. Siguiendo